la vista anterior del carpo está lo que es la fila superior o proximal, está lo que es el escafoides, está lo que es el semilunar, el piramidal y también el pisiforme. En la fila inferior o distal está lo que es el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Los 8 huesos del carpo se disponen en 2 hileras. Estas son hilera proximal e hilera distal. En la hilera proximal, desde fuera adentro, son el escafoides, que se presenta un tubérculo, el semilunar, el piramidal y por encima el pisiforme. En la hilera distal está lo que es el trapecio, que presenta un tubérculo, el trapezoide, el grande o capital y ganchoso, que se presenta como un gancho. Puede haber un hueso central que es inconstante y también los huesos de esta hilera se articulan con lo que son los metacarpianos. Los metacarpianos son 5 huesos que se articulan con la hilera distal del carpo y las falanges proximales. Todos presentan una base, un cuerpo y una cabeza. El primer metacarpiano se va a articular con el trapecio, permitiendo así movimientos de flexoextensión y lateralizaciones. En la base de la cabeza del primer metacarpiano suele haber 2 huesos esamoideos y en el tercer metacarpiano presenta una apófisis estiloides. El primer movimiento sería la flexión de la muñeca, que la pronación se da en la fila superior y la supinación en la fila inferior. El segundo movimiento sería lo que es la extensión de la muñeca. En la supinación se da en la fila superior y la pronación en la fila inferior superior. Ahora la abducción de la muñeca. Aquí la pronación se da en lo que es la fila superior y la supinación en lo que es la fila inferior. Luego la aducción de la muñeca, en donde la supinación se da en la fila superior y la pronación en la fila inferior. Y por último, la pronosupinación, que corresponde a una rotación. En cuanto a la función del carpo y del metacarpo, en el carpo los huesos cumplen la función de permitir la unión del brazo y la mano, conjuntamente con varios músculos, ligamentos y tendones. Además, estos huesos aportan flexibilidad y capacidad de torsión a nuestras manos. En el metacarpo sirven de soporte para la región palmar, brindan su estructura para la inserción de músculos que facilitan ciertos movimientos de la muñeca y de los dedos de la mano. Comenzaremos con los ligamentos de la muñeca. Tenemos el ligamento radiocarpiano dorsal, que ofrece una buena estabilidad dorsal para los huesos conectados escafoides y semilunar con el radio. El ligamento radiocarpiano palmar, que ofrece una buena estabilidad palmar para los huesos conectados en escafoides y semilunar con el radio. El ligamento cúbito-carpiano dorsal, que ofrece la estabilidad dorsal desde la apófisis estiloides cubital y distal en el disco semilunar, piramidal y ganchoso. El ligamento cúbito-carpiano palmar, que ofrece una estabilidad dorsal desde la apófisis estiloides cubital y el disco semilunar, piramidal y ganchoso. Y por último tenemos lo que es el ligamento colateral cubital del carpo, que estabiliza el lado del cúbito y inhibe la desviación radial. Pues tenemos los tendones. Tenemos lo que es el tendón del abductor largo del pulgar, que se palpa en la parte más lateral de la cara dorsal de la muñeca y de la tabiquera anatómica, y su inserción se observa en la base del primer metacarpiano. Tenemos también el tendón del extensor corto del pulgar, que se palpa en el borde radial de la muñeca entre los tendones del extensor largo del pulgar y del abductor largo del pulgar. Junto al extensor corto del pulgar forman parte del borde medial de la tabiquera anatómica, en el que localizamos el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Este se sitúa medial de los tendones de los músculos extensores corto y el aductor largo del pulgar, en la misma zona que se localiza el tendón del músculo extensor radial largo del carpo o del primer radial externo. Y bueno, tenemos el tendón del extensor radial corto del carpo o el segundo radial extensor, que se palpa medial al tendón del extensor radial largo del carpo. Y tenemos también que en una posición más medial se localiza el tendón del músculo extensor común de los dedos, que se sitúa en la región dorsal de la mano, distal al ligamento anular del carpo. A partir de aquí aparecen ya divididos los 4 tendones de los 4 últimos dedos de la mano. Y por último tenemos lo que es el tendón del tensor cubital del carpo o cubital posterior, que se localiza en la zona medial de la cara dorsal de la muñeca y aproxima a la apófisis estiloides del cúbito. Comenzaremos con los músculos de la muñeca. En la primera tablita tenemos lo que es el palmar mayor,
que en el origen es el epicóndilo medial del húmero y su inserción es el segundo y tercero metacarpiano, base superior palmar. Y tenemos también el cubital anterior, que su origen es en el epicóndilo medial del húmero y su inserción es en el pisiforme ganchoso y base del quinto metacarpiano. También tenemos lo que es la extensión de la muñeca. En ellos tenemos los extensores radial corto del carpo, que bueno, su origen es el epicóndilo lateral del húmero y la inserción es en el base del tercer metacarpiano cara posterior. Tenemos el extensor radial del largo del carpo, que es el origen es la cresta supracondilia lateral del húmero y tenemos la inserción que es la base 2 del metacarpiano en la cara posterior. Y pues como último tenemos el cubital posterior, que pues este se origina en el epicóndilo lateral del húmero, borde posterior del cúbito, que cruza la cara posterior del antebrazo. Y pues su inserción es en el tubérculo del quinto metacarpiano en la cara posterior. Pasando a nuestra siguiente tablita, que es la desviación cubital, bueno, pues tenemos el músculo principal, que es el flexor cubital del carpo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero olecrano y el borde posterior del cúbito, y la inserción es en el hueso pisiforme ganchoso en la base del quinto metacarpiano. Dando así, pues, la siguiente tablita, que es la desviación radial. Bueno, pues en esta tenemos el extensor corto del pulgar, que en el origen es en la cara posterior del cuerpo del cúbito y la inserción es en el primer falange. Y pues por último tenemos lo que es el aductor largo del pulgar, que pues este se origina en la superficie posterior del cúbito y del radio y de la membrana interósea adyacente. Y bueno, tenemos los planos y ejes de acuerdo a su movimiento. Bueno, en el eje transversal que se encuentra la A, bueno, es el plano frontal, que la flexión es la cara anterior a palmar de la mano, se aproxima a la cara anterior del antebrazo. Y pues la extensión, que es la cara posterior o dorsal de la mano, que se aproxima a la cara posterior del antebrazo. En el eje anteroposterior B, que está ahí la letra, bueno, pues ahí tenemos el plano sagital, que en ellos está la abducción, que pues es la inclinación cubital. La mano se aproxima al eje del cuerpo y su borde interno o borde cubital es lo que es el meñique y forma el borde interno del antebrazo. Y pues tenemos la abducción o inclinación radial. La mano se aleja del eje del cuerpo y su borde pues externo o el borde radial, lo que es el pulgar, forma con el borde externo del antebrazo. Flexión y extensión de la ergometría de la muñeca. La posición del paciente va a ser sentado con el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. La alineación del goniómetro va a ser en cero. Su eje va a estar colocado sobre la proyección del hueso piramidal, que es el borde cubital de la muñeca, ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo se va a alinear con la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Se va a practicar primero la extensión de la muñeca, el brazo móvil va a acompañar el movimiento. El valor normal para la extensión puede ser de 0, de 35 a 60 grados. Vamos a practicar ahora la flexión. Igualmente el brazo móvil del goniómetro va a acompañar el movimiento. El valor normal para la flexión va a ser entre 50 a 60 grados. En ambos se va a ver un registro del ángulo formado entre la posición 0 y la posición final. Bueno, ahora vamos a evaluar el movimiento de desviación radiocubital en goniometría. Primeramente vamos a empezar con la desviación cubital y nos dice que el fulcro va a ir en la prominencia del hueso grande a medida del tercer falange. Nos dice que el brazo móvil va a ir a medida de la tercer falange y el brazo fijo va a ir en la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como referencia el reparo óseo del epicóndilo. Le vamos a decir al paciente que efectúe el movimiento y vemos que el paciente tiene 31 grados de movimiento. Regrese. Y pues según la AO nos dice que de 0 a 30
o 40 grados debe de ser un rango normal, y la AOS nos dice que de 0 a 30 es un rango normal. Bueno, ahora vamos a evaluar la desviación radial, que esta va a ser completamente igual, solo que el movimiento se va a ir a dirección del radio. Como ya sabemos, pues el fulcro va a ir en la prominencia del hueso grande, a medida de tercer falange, y el brazo móvil va a ir a medida del tercer falange, y el brazo fijo va a ir en la línea media del antebrazo, tomando como referencia el reparo óseo del epicóndilo. Sus rangos de movimiento según la AO es de 0 a 25-30 grados, y la AAOS nos dice que es de 0 a 20 grados. Le vamos a decir al paciente que efectúe el movimiento hasta donde él pueda. Y vemos que tiene 24 grados de movimiento. Para la valoración muscular en la escala de Dannis de la flexión de muñeca, los músculos involucrados va a ser el cubital anterior, que se va a originar en la epitróclea humeral y se va a insertar en el pisiforme, y también el palmar mayor, que se va a originar de igual manera en la epitróclea humeral y se va a insertar en el segundo y tercer metacarpo. Bueno, el paciente tiene que tener el antebrazo recostado sobre una mesa de apoyo, y la toma del terapeuta va a ser en el antebrazo, y la otra mano va a ser una resistencia para el grado 4 y 5, para el grado 5 una resistencia intensa, y para el grado 4 moderada. El paciente tiene que romper dicha resistencia cuando realice el movimiento. Entonces tomamos de esta manera al paciente y le pedimos que realice una flexión de muñeca. Una resistencia intensa para el grado 5 y para el grado 4 una resistencia moderada. Perfecto. Y para el grado 3, el paciente sin resistencia solamente va a realizar la flexión. Muy bien. Para el grado 2, el paciente lo va a hacer a favor de la gravedad. Vamos a poner el antebrazo de esta manera. El paciente lo va a realizar con favor de la gravedad. Muy bien. Para el grado 1, nosotros vamos a tener que palpar si hay alguna ligera contracción en lo que vienen siendo los músculos. Simplemente con que el paciente realice un poco de fuerza se puede percibir. Muy bien. Para el grado 1 y para el grado 0 no hay ninguna contracción muscular y se dice que es nulo. Para la valoración de la extensión de muñeca, los músculos a evaluar van a ser 3. Es el primer radial, que se va a originar en la cresta supracondilea del húmero y se va a insertar en el segundo metacarpiano. El segundo radial, que se va a originar en el epicóndilo humeral y se va a insertar en el tercer metacarpiano. Y el cubital posterior, que se va a originar de igual manera en el epicóndilo humeral y se va a insertar en el quinto metacarpiano. Muy bien, la evaluación va a tener que el paciente va a tener su antebrazo en un soporte fijo, y el terapeuta va a tomar sus tomas y contratomas de esta manera para que pueda generar una resistencia intensa para el grado 5 y moderada para el grado 4 al paciente. Entonces el paciente va a realizar una extensión de muñeca. Okay. Para el grado 5 resistencia intensa y moderada para el grado 4. Muy bien. Y para el grado 3 el paciente simplemente va a realizarlo sin ninguna resistencia. Perfecto. Para el grado 2 va a ser a favor de la gravedad. Vamos a voltear la mano de esta manera y el paciente va a realizar la extensión. Muy bien. Y pues para el grado 1 se va a detectar algún tipo de contractibilidad en los músculos con un poco de fuerza que genera el paciente, y para el grado 0 no va a haber ninguna contractibilidad y se le considera como nulo.
Bueno, para valorar únicamente lo que es la muñeca y los carpos en esta cuadrícula, únicamente podemos apreciarlo en una vista lateral. El paciente de igual manera se tiene que poner en posición neutra y nos dirigimos directamente hacia la parte distal del antebrazo, en lo que es la parte de los carpos, hasta la parte más distal que son los falanges. Cabe recalcar que tenemos que observar su posición correcta. El paciente no tiene que tener alguna abducción o aducción en su mano. La línea media debe pasar por en medio de los carpos, pues pasando por todo lo que es el tercer metacarpiano. Todo sobre una línea vertical. Esto se evalúa de ambos lados. De esta manera, el paciente tiene que estar en esta posición y la línea media pasa por a través de sus carpos, por todo lo que es el metacarpiano hasta llegar a su tercer falange. De esta manera. Y no tiene que haber alguna abducción o aducción, tiene que pasar derecho. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonelio Hashi y yo voy a hablar sobre la inestabilidad de la muñeca. Bueno, como podemos comprender, la muñeca está compuesta de 8 huesecillos diferentes. Eso quiere decir que la primera hilera está conformada por el escafoide, el semilunar, el piramidal y el piriforme. Y ya en la segunda hilera podemos encontrar la fila proximal se podría ser el trapezoide y el hueso ganchoso y el hueso grande. Y esta articulación entre la radio y la muñeca se conoce como radiocarpiana. Y igual tenemos las intercarpianas y las mediocarpianas de la muñeca. Igual aquí podemos encontrar en esta misma estructura, tenemos el ligamento triangular que se encuentra entre la apófisis, que sería del estilorio cubital, y el borde cubital del radio del mismo. Y aquí en la misma muñeca vamos a distinguir 3 tipos de caras, que sería la anterior, la lateral, o más bien la cara externa, y la cara interna, o más bien anterior. Y ya que la muñeca es conocida como una condilotrosis, ya que tiene flexión, extensión, aducción y circunducción de toda la muñeca. Y la muñeca, al estar compuesto de varios huesecillos, están siempre unidos por varios ligamentos. Pero esto igual puede conllevar una inestabilidad que podría ser una luxación o una ruptura total de la muñeca. Eso quiere decir que puede ocasionarse a través de una caída, una torcedura o un traumatismo, que puede ser un automovilístico o no. Y una de las primeras inestabilidades de la muñeca que podemos conocer es la luxofractura de Bennett. Esta fractura será en la base marginal del primer metacarpiano con luxación del trapezoide, metacarpiana y carpiana. Otro tipo de fractura que se podría dar sería del cuello del quinto metatarsiano, que sería del palear, que será desde el nudillo del quinto nudillo hacia el metacarpiano y gran tumefacción. Al igual que está la fractura que se le conoce la fractura diástasis del metacarpiano, que será la deformación comprimencia en el metacarpo, en el mismo dorso. Igual podemos encontrar las fracturas de falanges, que serían las proximales y mediales. También encontramos la luxación metacarpofalángica, que ese se puede ver en un desplazamiento anterior a la muñeca. Igual aquí podemos encontrar el dedo resorte, que sería la inflamación o aparición de engrosamiento neural en el dedo flexor profundo frente a la cabeza de los metacarpos. Y por siguiente tenemos la tendosinovitis aguda. Esto afecta principalmente a las vainas de los flexores y aquí podemos encontrar generalmente mucho dolor, un dolor muy intenso. Al igual que otra de las principales patologías, que están los nódulos de Herbent. Estos nódulos se presentan en la base del dorso de la falange de la. Esto generalmente se ve muy antiestéticos en las falanges y esto igual puede llevar a generar una artrosis en las falanges de la muñeca. Y sin más que decir, esto es todo de mi parte. Muchas gracias.